Fabián Ror, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Novoa? Muy buenos días. Bueno, has escuchado, ¿no?, el comentario mío. Una cosa es lo que dice Marcos García, que estoy de acuerdo, pero lamentablemente no lo pudo llevar a la práctica Marcos, ni el Conejo Fernández, ni los que estaban ahí. Y Antonieta pasó por una situación complicada, vos sos periodista, y la verdad que no debe ser algo que desee un periodista. Yo estoy enojado con esto que sucedió. No, mira, yo creo que si hubieras estado en el lugar y en el contexto, incluso si hubieras hablado con el resto de tus colegas que hubieran estado ahí en ese lugar esa noche, te hubieras dado cuenta, porque era coincidente que, digamos, Antonieta ha generado un poco todo esto que ha ocurrido. Lamentablemente, después de hacer todo un prólogo, un relato, un cuento del liberalismo, de Macri, de los militares, y toda una historia, digamos, cuando en realidad una conferencia de prensa tiene otro sentido, y es hacerle preguntas precisamente a los que hacen la conferencia de prensa, ¿no? La que vos quieras, porque es agenda abierta, es libre, podés hacer la pregunta que se te ocurra. Lo que me parece no está del todo bien, en este caso de parte de Antonieta, es tomarse 5 minutos para trazar una historia, un relato, un cuento, que es con la visión que tiene ella de lo que es el Frente Cambiemos, para ni siquiera hacer una pregunta, porque nunca hizo una pregunta en realidad. No, tampoco me parece que fue Antonieta a hacer una pregunta, digamos. Me parece que Antonieta fue a generar lo que ha generado. Es esta posibilidad de estar saliendo por los medios sabiendo que, como era agenda abierta y como también había algunos militantes, porque después había una reunión luego del Frente, bueno, por ahí buscar, ni siquiera hubo un insulto, simplemente algún abucheo de alguna persona, porque ya era mucho el tiempo que se tomaba Antonieta para hablar, que incluso es una falta de respeto total y absoluta hacia sus propios colegas, digamos, ¿no? Porque los colegas que van a una conferencia de prensa saben que tienen que hacer 1, 2, 3 preguntas, las que ellos quieran, pero tienen que ir haciendo toda la rueda como corresponde. Esto no es un debate entre Antonieta y el Frente Cambiemos. Si Antonieta quiere hacer un debate con el Frente Cambiemos, bueno, se convoca un canal de televisión y ponemos de un lado a Antonieta y del otro a quienes quieran ir del Frente Cambiemos, y ahí debatimos todas teorías, hipótesis y cuestiones que tienen que ver precisamente con la visión de cada uno que tenga del mundo de la vida. Así que en ese sentido yo creo que obviamente no es lo que uno desea, ¿no? Yo como responsable no solo me hago responsable de todo lo que ocurrió, sino además hoy tengo que salir a algunos medios a decir todo esto de Antonieta, que no me gusta para nada, porque es una colega, pero además porque es una persona que yo conozco hace muchísimos años. Y a mí me extraña que hasta el punto, digamos, que utiliza este tipo de situaciones, porque esto es una cuestión que la está utilizando ella, no sé si porque necesita los 5 minutos de fama de hace mucho tiempo, o porque necesita, digamos, contar su visión política o filosófica con respecto y diferenciarse de lo que es Macri o el Frente Cambiemos. Me estás diciendo dos cosas. La primera, la culpa la tiene el otro. Típica... No, eso no lo digo, de ninguna manera. Y estás hablando de que la responsable de todo esto fue Antonieta. Primero diferenciemos lo que es culpa de responsabilidad, culpabilidad de responsabilidad. Yo te escuché, por favor, escúchame, Fabián. Estoy tratando de hacer una síntesis de lo que vos acabas de decir. El problema lo genera Antonieta, es irresponsable Antonieta, no era para hacer esa introducción de 5 minutos, la culpa la tiene Antonieta. Y lo segundo que me estás diciendo... Yo no dije eso, Bueno. Lamento interrumpirte, pero yo no dije eso. Si vos vas a interpretarme lo que yo digo, interpretame de acuerdo a lo que yo digo, no de acuerdo a tu interpretación. Sí, esta es mi interpretación de lo que vos estás diciendo. Yo escuché que la responsable de todo este acontecimiento no deseado, que ustedes no deseaban, y que la prensa costera no desea en líneas generales, es por responsabilidad de Antonieta. Es decir, la culpa la tiene el otro. Es lo mismo que hace el kirchnerismo con La Nata, con Elson Castro, con Leuco, con Morales Solá, es lo que... Es que tengo que interrumpirte de vuelta, perdóname, no vos tenés que diferenciar lo que es responsabilidad de culpabilidad. Si vos no arrancás, si vos no sabés todavía lo que es responsabilidad y culpabilidad y las diferencias que hay, vas a entrar en una confusión en la cual nos vas a meter a todos. Una cosa es la responsabilidad y otra cosa es la culpabilidad. Culpabilidad es cuando uno hace una situación adrede, digamos, sabiendo que la está haciendo. Y responsabilidad es cuando formás parte de la situación, pero no es tu culpa, digamos. Ajá. ¿Se entiende la diferencia? Está muy bien, te agradecemos
que nos des estas definiciones. Digo, bueno, lo primero que entiendo, escuchándote atentamente, es esto, que fue responsabilidad de Antonieta. Pero además agregaste un pequeño condimento, dijiste en un momento, fue a buscar eso. Sí. Fue a buscar eso. Bien, y ustedes... Sí, yo no tengo la menor duda que lo fue a buscar, porque si no, no saldría hoy por todos los medios a decirlo. Antonieta me ha pedido durante mucho tiempo, por favor, una nota con Marcos García, y más de una vez me ha llamado porque nos conocemos personalmente, vivimos a una cuadra de distancia, es más, vivimos en el mismo barrio a una cuadra de distancia. Y más de una vez lo que me ha dicho es que Marcos no la quería atender. Cuando hablé con Marcos, Marcos me dijo que esto no era así de ninguna forma, que esto nunca había ocurrido y que estaba dispuesto a darle el tiempo que fuera necesario. De hecho, se concerta la entrevista, todo. Con Antonieta tengo que, digamos, esta doble cosa, digamos, de decir, tengo que hablar como colega, que no me gusta hablar de otro colega, esto que quede bien claro, pero por otro lado también tengo que hablar con una persona que conozco de toda la vida, que sé que es una buena persona. Antonieta no es una mala persona, pero su actitud en este caso termina siendo demasiado negativa, y ahí voy a la otra parte, a la que digo que esto está generado de algún modo. ¿Por qué? Porque lo está usando por todos los medios para tratar de dejar mal al Frente Cambiemos por una incidencia que ha ocurrido, que si ustedes la han podido apreciar en el video, por ahí no tiene la magnitud. Antonieta terminó de hablar, porque ni siquiera preguntó, y con una absoluta falta de respeto hacia quienes tenían que responder, hacia sus propios colegas, y hacia la gente que estaba, y hacia la gente que lo había invitado a la conferencia, se levantó y se fue. En una actitud que es propia de Antonieta, digamos. Sigamos la historia de Antonieta como periodista, y quienes la conocemos como colegas sabemos qué es eso. Va, siempre tira una bomba, una pregunta que ni siquiera, que además es una hipótesis de ella, y después se va y genera toda una situación, un malestar que queda en el ambiente, digamos, ¿no? Porque la verdad, yo dije que responsabilidad era de Antonieta, y la otra parte de responsabilidad la asumo yo. De esto no hay ninguna duda, la asumo yo como prensa de Marcos García. Absolutamente. No tengo, y si bien no fui culpable de la situación, es responsabilidad mía, y me hago cargo de esa responsabilidad. Esto no debiera ocurrir, pero para eso tendría que existir ni la mala intención de una parte, y también que uno, por ejemplo, tenga en cuenta este tipo de situaciones que pueden llegar a ocurrir, ¿no? Como por ejemplo, a eso iba en una conferencia. A eso iba la segunda parte de mi pregunta. Te agradezco que me hayas ahorrado el esfuerzo. Conociendo a Antonieta, sabiendo que podía ir con interés de generar un escándalo, habla de una falta de experiencia como grupo político para que todo esto haya sucedido. Tendrían que haber hecho la conferencia de prensa sin los militantes, tendrían que haber tomado los recaudos, porque ustedes se presentaron como un grupo de personas serias para gobernar el Partido de la Costa, y lo que quedó en evidencia es que no pudieron manejar ni siquiera una miserable conferencia de prensa. Mirá, yo creo que hay cosas más importantes que la miserable conferencia de prensa. No sé qué estarás hablando hoy a la mañana de la suspensión de las escuelas en Mar de Ajó por el tema del agua. La agenda periodística no la establezco yo. Hablado durante tu programa de la agenda de que no hay agua durante el fin de semana, no hubo agua en Mar de Ajó, en San Bernardo. Fabián, esos son los temas realmente importantes, Fabián, para los cuales Cambiemos estaba muy preparado para gobernar. Fabián, el aspecto de la conferencia de prensa, ¿no me escucha, me parece Fabián? Un detalle ¿No que me depende escucha, de cada Fabián? uno, digamos, cómo lo quiera contextualizar, puede ser importante o no. Para mí es solo un detalle, porque no nos olvidemos, a mí me gustaría saber cuántas conferencias de prensa hizo el gobierno municipal. Y nunca me escuché en tu programa que vos te quejaras de que no había conferencias de prensa del gobierno municipal. Por lo cual, está todo dentro del contexto y la visión que cada uno quiera tener de la situación. Me parece que es un tema que no es tan trascendente ni tan relevante. Y nosotros, ¿por qué invitamos a Antonieta? Porque invitamos a todos los medios a que pregunten lo que quieran. Acá no importa si el medio comulga con nuestras ideas, no comulga con nuestras ideas, es un problema del medio. Una última pregunta. Una conferencia de prensa, los invitamos a como corresponde. Una última pregunta, muchas veces Fabián. Ni siquiera nos llaman o nos invitan para preguntarnos sobre algunos temas. Fabián. Entonces tenemos esta posibilidad de que en una conferencia de prensa todo Fabián, que no tenés está, todo el tiempo que necesites. Política, porque yo ni No siquiera podés creo que hacer, haya, no es necesario ningún monólogo. Tenga la posibilidad de preguntar y hablar. Fabián, dos cosas. La primera, la línea editorial y la parrilla informativa de esta radio la establezco yo. Y en todo caso, mi colaboradora, que es Noemí Salazar. No lo haces vos. Punto 1. Punto 2.
Ustedes vienen a cerrar la grieta, ustedes son un grupo de vecinos que vienen precisamente con la vocación de decir, bueno, basta con esto que generó el kirchnerismo, basta con esto que generó la cámpora, tenemos que amalgamar ambas partes, tenemos que entendernos entre todos. Ustedes vienen con esa intención, así lo ha anunciado Mauricio Macri, y ustedes son seguidores de esa línea. ¿Es cierto esto que estoy diciendo o me equivoco? No, es cierto, pero primero te contesto la primera parte de la pregunta. Hay otro periodista que me dijo, yo hago mis editoriales y editorializo yo y yo entiendo lo que tiene que ir y lo que no tiene que ir, que es el recorte periodístico. Carlos Bron me dijo lo mismo que me estás diciendo vos ahora. Me dijo exactamente lo mismo en una charla más o menos similar que habíamos tenido. Yo editorializo, yo entiendo qué es lo que tiene que ir en mi programa, qué es lo importante y qué no es lo importante. Y está perfecto, yo no lo pongo en tela de juicio. Lo único que yo digo es, digamos, con el mismo criterio que vos tenés para editorializar, si cuestionás lo que pudo haber pasado en una conferencia de prensa nuestra, supongo que estarás muy interesado por el tema de las conferencias de prensa. Y ahí viene la referencia de que, por ejemplo, no solo el gobierno municipal, el gobierno nacional y provincial, no hacen ningún tipo de conferencias de ningún tipo desde hace muchísimos años. Yo, en ese sentido, entiendo y no me quiero meter y me parece muy respetable, porque soy periodista fundamentalmente, que cada uno editorialice de la forma en la que cree que tiene que editorializar, de eso no hay ninguna duda. Lo que sí yo digo es, bueno, si yo le doy énfasis a un tema, lo tengo que hacer con todo el arco, digamos, ¿no? No una visión muy sesgada o muy corta con respecto a un tema. Y reitero, Noboa, realmente lo que pasó con Antonieta Chinelato no creo que haya sido un tema demasiado importante, sino que simplemente ha tomado trascendencia porque hoy muchos medios de comunicación están viendo, a ver, ¿qué pasó con Antonieta Chinelato en la conferencia de prensa? Y no hablan, por ejemplo, del tema del agua, que está cortada en Marejo, en San Bernardo, porque obviamente editorializan y entienden cuáles son los temas más importantes, ¿no? Bien. Bueno, la segunda parte, te comento para tu gobierno, Fabián, que ese derecho no lo estableces vos, sino la Constitución de la Nación. Así que por más que a vos te dé bronca o no te guste, está establecido así. La Constitución garantiza que cada periodista tiene su línea editorial, es más, alienta eso a la diversidad, y cada medio de comunicación establece su parrilla informativa. De todos modos, te agradezco el concepto. Lo segundo, formulé la pregunta, ustedes vienen a restablecer la grieta, la promesa de Cambiemos es, bueno, discutir precisamente con aquel que no piensa como yo y tratar de salvar este abismo que hay entre una parte y otra de la sociedad, porque entendimos que esta grieta la produjo el kirchnerismo. Yo el temor que tengo es que esta grieta esté realmente culturalmente en la sociedad, que esté instalada, y que sea muy difícil resolverla desde la política. Prueba de ello es lo que ha pasado el jueves. Lo que ha quedado de esa reunión de Cambiemos no son las acciones políticas que van a llevar adelante para promover a Macri como presidente, sino el entuerto y el contubernio que se armó con Antonieta. Y vos, como hombre de prensa, sos responsable de eso, acabás de hacerte cargo. Entonces, vuelvo otra vez. Hay que construir hechos, porque yo comparto lo que dijo Cotoco. Estoy de acuerdo. Eso que dice hay que llevarlo a los hechos. Para llevarlo a los hechos no estaba muy lejos, había que sacar a la militancia. Entonces Antonieta podía ir a hacer lo que se le dé la gana. Si no estaba la militancia, esto no tomaba volumen. A ver, Noboa, que seas periodista no te da derecho a hacer lo que se te da la gana. No sé si estamos de acuerdo en esto. Que seas periodista no te da derecho a que puedas ir a insultar a alguien, faltar el respeto. No insultó a nadie, Antonieta. Faltar el respeto a tus propios colegas. Antonieta no insultó a nadie. No te da ningún derecho. No te da ningún derecho ser periodista a eso, porque si no entramos en un corporativismo que no tiene sentido, digamos. No insultó a nadie, tenemos que Antonieta. respetar desde todos los ámbitos. Ámbitos políticos, desde los ámbitos sociales, desde los ámbitos comunitarios. Que yo sea periodista no me da la chapa para llevarme el mundo por delante o hacer lo que a mí se me ocurre, digamos. Uno tiene que respetar, ubicarse y saber dónde está, en qué lugar está, cómo está, cuando lo invitan, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. De hecho, la rueda de prensa se hizo normalmente, salvo Antonieta, que se tomó 10 minutos para contar el liberalismo, el macrismo, etcétera, etcétera, etcétera. Después cada uno de los colegas que estuvieron hicieron una pregunta, se fueron pasando el micrófono como correspondía. Si alguno quería repreguntar,
lo podía hacer y además lo hacía con mucho respeto, le pedía a sus colegas si podía seguir utilizando el micrófono. Creo que no hubo nada extraño, digamos, más allá de todo esto que se está pretendiendo generar, digamos, y suponer que lo que sucedió con Antonieta Chinelato es un problema que Macri no va a resolver la grieta, me parece demasiado exagerado, qué sé yo, ¿viste? Le estamos dando o demasiada trascendencia a Antonieta o demasiada trascendencia a un hecho que, ya te digo, no es tan importante. ¿Por qué? Porque tranquilamente alguien la podría haber agredido, insultado, podría haber ocurrido, y ese tipo de cosas no, gracias a Dios, no ocurrieron, no solo no ocurrió, sino que ya no ocurren en la Argentina, digamos. Muy bien. Después, la visión política de cada uno es particular, digamos, ¿no? La que tenga cada uno. Yo creo que también es lo mismo que si vos me invitás a tu radio, digamos, y yo a tocar un tema y estoy tocando otro tema, digamos, es una falta de respeto también, digamos, ¿no? Pero bueno, son puntos de vista de cada uno. Yo lo que quiero que se entienda y que quede muy claro que yo acepto la responsabilidad, asumo la responsabilidad que me toca a mí, pero también quiero contar que acá detrás de todo lo que se presenta hay una historia que tiene que ver también claramente con el hecho de que alguien fue ahí con la clara intención de no molestar en el sentido periodístico, porque a mí me encantan los periodistas que preguntan todos los temas que tienen que preguntar y van a fondo con las preguntas, porque es la labor del periodismo. Eso del periodismo militante es un absurdo total, ¿eh? La militancia del periodismo tiene que ser el objetivo de encontrar la verdad, la justicia, si es que se puede, indagar en ese sentido. Esto del periodismo militante partidario, para lo único que sirve es precisamente para generar cosas como las que ocurrieron el otro día. Fabián Ror, gracias por este contacto en la mañana, ha sido muy amable en atendernos. Abrazo grande.